Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a este espacio de complementación que tenemos en la materia de historia de la educación argentina y latinoamericana. Vamos a comentar en el video del día de hoy un texto, ya empezando la unidad 3, de una autora que es Sarah Finkel, que vamos a tener un título que se llama La clase media como beneficiaria de la expansión del sistema educativo argentino, entre 1880 y 1930. Bien, siempre que pensemos esta materia o cualquier materia de historia, siempre la tenemos que pensar de una manera cronológica, ¿sí? Y esto implica eh, que vamos a estudiarla de una manera ascendente, ¿sí? Entonces, si recordamos qué veníamos viendo, bueno, empezamos viendo qué sucedía durante la época de la Organización Nacional, los proyectos de Alvear y Sarmiento, cómo se iba desarrollando la incorporación de ese inmigrante al sistema educativo, y vamos a ver en esta unidad qué sucede con los proyectos de Saavedra Lamas, de Osvaldo Mañasco, y este texto nos va a permitir dar un contexto con una hipótesis muy original de esta autora, de lo que de lo que son las primeras décadas del siglo XX en el ámbito de la educación vinculada a los sectores medios. ¿Bien? Entonces, este texto nos va a permitir dar un pantallazo de manera global de lo que sucede o cómo se vincula el sistema educativo con los sectores medios. Bien, la hipótesis que va a desarrollar esta autora es la siguiente. Va a decir, lo primero que va a hacer es ofrecer un contexto, dar datos, dar un panorama de lo que ella quiere estudiar, y a ese contexto ella le va a ofrecer una hipótesis. Ese contexto que menciona Finkel, Sarah Finkel, es el siguiente. Ella dice, ¿cómo puede ser, dice, que nuestro país, la Argentina, tenga indicadores en cuanto a los recursos humanos eh, mucho más desarrollados, mucho más exponencialmente más desarrollados que muchos países del tercer mundo, incluso muchos países desarrollados? Entonces, ella dice, ¿cómo puede ser que un país que tenga indicadores económicos y sociales tan deteriorados, ¿sí? Con índices de pobreza y demás, cómo puede ser que ese país que tenga esos indicadores macroeconómicos tan malos tenga indicadores educativos tan altos, que ni siquiera los países, en este momento, cuando ella escribe este texto, 1984, dice ella, ni siquiera países desarrollados tienen o alcanzan esos niveles educativos que sí tiene nuestro país. Cuando ella dice indicadores educativos, o se refiere a educación, está hablando fundamentalmente de la tasa de escolaridad y del nivel de alfabetismo. Entonces va a decir, bueno, nuestro país, económicamente o a nivel macro, se encuentra en una posición paupérrima, pero en el plano educativo vamos a ver que esos indicadores, tanto de escolaridad como de alfabetismo, incluso en 1984 hay países del primer mundo que no tienen ese porcentaje que sí tiene nuestro país. Entonces, ella dice, bueno, esto es una paradoja, dice. Un país que está estancado económicamente tiene una marcada expansión educacional. Bien, ese es el contexto, ¿sí? 1880, 1930, vamos a ver que nuestro país va a emprender un desarrollo exponencial del sistema educativo por el cual se va a beneficiar la clase media, y eso va a provocar que se arrojen indicadores educativos que al día de que
Finkel escribe este texto, siguen siendo mucho más altos que lo que tienen los países desarrollados. Entonces, la característica de este proceso es que va a haber una presencia masiva de las clases medias en los niveles educativos iniciales, medios y superiores, ¿no? Ahora, la particularidad que tiene esto es que este sistema, este aparato institucional educativo, responde a la educación pública. Por lo tanto, esta presencia masiva de los sectores medios, de las clases medias, tiene que estar subvencionada por parte del Estado. Y como ya más o menos venimos viendo en clases anteriores, el Estado del cual estamos hablando en este momento no es un Estado popular y democrático, sino que es un Estado oligárquico. Entonces, es un Estado que está atrapado, es un Estado capturado por la oligarquía, y es un Estado que responde a los intereses de esta oligarquía. Entonces, resulta bastante paradójico. ¿Cómo puede ser que si el Estado está en manos de la oligarquía subvenciona, es decir, financia, pone dinero, para promover la educación de las clases medias? Bueno, esto Finkel no lo dice, pero sí lo podemos decir nosotros, y ya más o menos con lo que venimos viendo en clases anteriores, y con lo que están trabajando en los foros y demás, ya podemos tener una pista con esto. La cuestión de la alta tasa de alfabetización y de escolaridad y demás, no responde a una cuestión filantrópica, humanista, caritativa, por parte de esta oligarquía vernácula, sino que responde más bien a un interés político, y ese interés político es un interés nacional. Si seguimos el hilo de clases anteriores, vemos que nuestro país, esta presencia masiva de inmigrantes, responde a una lógica del mundo imperial, en donde estos inmigrantes que vienen siguen desarrollando la lógica de sus países de origen. Es decir, el italiano que llega a nuestro país no se convierte en argentino, sino que sigue siendo italiano, educa a sus hijos como italianos, sigue manteniendo sus costumbres de origen y demás. Entonces, eso es un problema en un Estado-nación que se está conformando. No constituir o no conformar una identidad nacional. La educación, por lo menos en los niveles iniciales, va a ser una herramienta para poder lidiar con este problema. Entonces, esta oligarquía subvenciona esta educación en estos niveles para dar una respuesta a este problema nacional. ¿Sí? Es decir, hay que convertir al ciudadano argentino. ¿Y dónde se lo convierte? En el aula. Y por otro lado, también tenemos que decir que en cuanto a los niveles universitarios, la participación está vedada, si no, la universidad, el acceso a la universidad es arancelado. Si eso se va a romper recién con el peronismo. Pero en 1920, 1930, 1940, si vos querés ir a la universidad tenés que pagar. ¿Sí? Eso no está subvencionado por la oligarquía. Por lo tanto, podemos pensar al sistema educativo argentino como una especie de cuello de botella, en donde la base inicial es ancha y paulatinamente, mientras se va ascendiendo, se va achicando. Bien, volvemos a Finkel. Finkel dice, bueno, la clase media es la que se ve beneficiada por esta expansión del sistema educativo y va a dar una respuesta a esta situación desde un punto de vista económico. Pensemos que Sarah Finkel es una autora marxista, por lo tanto, su argumentación va a venir del lado del materialismo. Pensemos que el marxismo siempre va a dar respuesta a las causas históricas desde un punto material, desde un punto de vista fáctico, y no desde un punto de vista metafísico o inmanente. ¿Sí? Acá no se discuten las ideas, no se discute lo conceptual, sino que se está hablando desde un punto de vista material. Cuando decimos material decimos económico.
Entonces, la clase media va a ser la gran beneficiaria de esta expansión del sistema educativo, y ahí Sarah Finkel va a decir, bueno, ¿qué quiere decir clase media? Esto porque si nosotros trasladamos esta palabra, este concepto, a la actualidad, no quiere decir lo mismo que en esta época. La clase media, y ella va a tomar a Marx, va a decir, son aquellos que no producen directamente mercancías, ni controlan capital, pero que cumplen una función que es la de financiar, distribuir y mejorar las mercancías producidas por el proletariado. Entonces, ¿qué sería la clase media en nuestro país? Bueno, serían todas aquellos sectores vinculados a la burocracia, las actividades comerciales que se vinculan con el modelo agroexportador. ¿Sí? Sí. No es aquel que es el dueño de la tierra, no es aquel que trabaja la tierra, pero es aquel que tiene algún tipo de vinculación con esa producción, ya sea burocrática, comercial, eh, vinculado a esto. Bien, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe fundamentalmente a que estamos en un contexto de auge, de explosión del sistema agroexportador. Pensemos que en este momento nuestro país tiene exportaciones récords que le permiten acumular una gran cantidad de recursos, y esto va a provocar que justamente esta oligarquía eh, se, se, eh, se asuma como el principal actor económico de nuestro país. Eh, Hay una frase muy utilizada en esta época por parte de, de los europeos que decía algo así como, bueno, vos podés ser tan rico como un argentino, porque obviamente siempre estamos hablando de esta oligarquía acumula una gran cantidad de riqueza, ¿sí? La oligarquía, que es una oligarquía terrateniente. Bien, entonces, tenemos una coyuntura internacional que demanda una gran cantidad de productos agrícolas ganaderos, y esto provoca que esta oligarquía tenga una gran cantidad de riquezas que pueda destinar a la subvención de este sistema educativo. Bien, algunos datos. En 1914 tenemos una tasa de escolarización que era cercana al 55%. Dice Finkel. En 1984, que es cuando escribe este texto, dice, muchos países latinoamericanos en 1984 ni siquiera tienen este porcentaje. Para que veamos eh, lo exponencial del desarrollo eh, educativo referido a la escolarización de nuestro país. Bien, la educación no se vincula con las actividades productivas, sino que están vinculadas eh, está vinculado a el modelo agroexportador. Entonces, dice Pinkel, vamos a ver que hay provincias que son las más ricas, pero que tienen los índices de escolarización mucho menores que provincias pobres. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que si yo estoy en la provincia de Buenos Aires, los niños tienen que dedicarse a la producción del campo, agrícola ganadera. En cambio, si yo estoy en una provincia que es pobre porque en este modelo agroexportador, las provincias ricas son aquellas que detentan los recursos agrícola ganaderos, mientras que las provincias pobres van a ser las provincias mediterráneas que no tengan la posibilidad de insertarse en el modelo agroexportador. Entonces, en las provincias pobres vamos a ver que los niveles de alfabetización y de escolarización van a ser más altos que en provincias ricas como Buenos Aires o Santa Fe. Bien, esta clase media que dijimos no produce y no es a su vez burguesa, sino que está en un nivel intermedio, es una clase media que está identificada con el inmigrante. La inmigración va a ser el grueso de esta clase media.
Ahora, ¿qué es lo que está buscando esta clase media? O por lo menos, ¿por qué esa clase media, reflejada en el inmigrante, educaría a sus hijos en las escuelas públicas argentinas? ¿Qué es lo que busca? Bueno, hay una idea muy firme que incluso se ha sostenido y se sigue sosteniendo, que es que la educación cumple una función que es la del ascenso social. Si yo estudio, voy a poder ascender social y económicamente. Entonces, dice Finkel, el objetivo de esta clase media insertándose a través de la educación, no es cambiar el modelo agroexportador, no es cambiar de raíz el sistema económico distributivo de nuestro país, sino que lo que buscan es participar en la administración del Estado y poder ascender social y económicamente. ¿Sí? La educación es una forma de ascenso social. Bien, esto queda claro si uno tiene en cuenta, por ejemplo, lo que fue la, la reforma del 18. Si nosotros estudiamos la reforma del 18, lo que vamos a advertir es que no se busca cambiar de raíz el modelo universitario o educativo, sino que lo que se busca es la participación de estos sectores medios de la esfera de decisiones que tiene la universidad. Bueno, dice Finkel, ella tiene una mirada crítica a esto, dice, bueno, no, pensemos que el marxismo siempre está buscando la revolución, y lo que advierte ella es que este sector, esta clase media, no tiene intenciones revolucionarias, sino que lo que busca es participar de las áreas de decisión del Estado. Entonces dice, bueno, hay una incapacidad acá del proletariado que no puede y no comprende su misión histórica, que es de hacer la revolución y demás. Bien, pensemos que estamos hablando de inmigrantes que en su mayoría, perdón, de una clase media, que en su mayoría son inmigrantes y que lo que están buscando es una forma de ascenso social, ¿sí? No se está buscando una revolución. Bien, esto muy a vuelo de pájaro, de manera muy somera, tratamos de dar una referencia sobre este texto. Volvemos a lo que explicamos al principio. La idea de este texto es ofrecer una mirada sobre el contexto de principios del siglo XX, las primeras décadas, y tratar de entender cómo ese Estado oligárquico va a subvencionar, va a bancar la educación, por lo menos en los niveles iniciales y medios, de esta masa de clase media que está conformada fundamentalmente por los inmigrantes. Ahí tenemos la explicación económica, que esto se debe fundamentalmente al modelo exportador, a las grandes fortunas que acumula esta oligarquía, y que lo que se busca es tratar de generar una conciencia nacional por parte de esta oligarquía, quiere que los inmigrantes no se asuman más como inmigrantes, sino como argentinos, y por otro lado, esta clase media lo que va a buscar es que la educación se convierta en una forma de ascenso social que les permita poder transitar el progreso social y económico. Bien, muy, muy rápido, pero creemos que si más o menos podemos entender esta reflexión, vamos a poder incorporar y seguir contribuyendo a esto que mencionamos al principio, entender esta historia de una manera cronológica, de una manera ascendente, atando cabos y sumando elementos para poder entender este proceso en nuestro país. Así que bueno, espero que esto les sirva, que lo miren, y que, bueno, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, siempre tenemos los foros y la comunicación a través del campus. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.